Un like cuesta 3 segundos. Una suscripción cuesta un clic. Lo que te llevas de aquí no tiene precio. Así que recuerda darle like y suscribirte. ¿Has notado lo cansado que estás? Cansado de intentar, de insistir, de luchar contra todo. Contra el tiempo, contra las expectativas, contra los demás, contra ti mismo. Quizás no te das cuenta conscientemente, pero hay un tipo de cansancio silencioso que viene precisamente del intento constante de controlar la vida. Te presionas todo el tiempo para ser más productivo, más fuerte, más positivo, más estable. Te fuerzas a tomar decisiones, a mantener relaciones, a seguir rutinas que ya no tienen sentido. Y cuanto más lo intentas, más parece que todo se escapa entre los dedos. Como el agua, como la arena, como la vida misma. Aquí es donde entra un principio que puede transformar verdaderamente la manera en que vives. Wu Wei, un concepto antiguo del taoísmo que Alan Watts tradujo como actuar sin forzar. Pero no te equivoques, esto no tiene nada que ver con la pasividad ni la debilidad. El Wu Wei es en realidad una de las expresiones más profundas de sabiduría y coraje. Es la capacidad de actuar en armonía con el flujo natural de las cosas, de moverse con la vida, no contra ella. Piénsalo como el bailarín que no lucha con la música, sino que siente el ritmo y se deja guiar. Como el surfista que no intenta dominar el mar, sino que aprende a fluir con la ola. Alan Watts decía que cuando dejas de forzar la vida, algo mágico ocurre. Las puertas correctas se abren, los caminos correctos aparecen, las respuestas correctas emergen. No porque las encontraste a través del esfuerzo, sino porque finalmente creaste el espacio necesario para que surgieran. Y quizás si estás aquí escuchando esto ahora es porque ya estás cansado, porque te diste cuenta de que forzar no funciona, y porque en el fondo ya sientes que necesitas otra manera de vivir. Para entender la verdadera esencia del Wu Wei, necesitamos ir más allá de las palabras hermosas. Necesitamos sumergirnos en las raíces de donde nació este principio. El taoísmo y el zen. Y aquí te extiendo una invitación. Olvida por un momento la manera en que fuiste condicionado a entender la filosofía, como si fuera solo un conjunto de ideas para memorizar. El Tao y el Zen no son conceptos que entiendes con la mente. Son realidades que sientes con el cuerpo, con el espíritu, con la vida misma pulsando a través de ti. El Tao, una palabra que literalmente significa camino o sendero, no es una teoría. No es un manual de reglas. El Tao es la descripción del flujo invisible que mueve todas las cosas. El crecimiento de los árboles, la danza de las estaciones, el nacimiento y la muerte, la alegría y el dolor, todos siguiendo una inteligencia natural que existe más allá de nuestra comprensión. Laozi, el maestro taoísta que primero describió el Tao, dijo que el Tao que puede ser hablado no es el verdadero Tao. ¿Y por qué? Porque cada vez que intentamos capturar la vida con palabras, la vida ya se ha movido más allá de ellas. El Tao es como el viento. Puedes sentirlo, puedes dejar que te lleve, pero nunca puedes encerrarlo en una caja. El Zen surge exactamente de esta misma percepción. Cuando el budismo se encontró con el taoísmo en la antigua China, dio nacimiento a una tradición aún más radical. El Zen no busca explicar la realidad, quiere desmantelar todo lo que te impide experimentarla directamente. En el Zen no hay doctrinas que memorizar ni creencias que adoptar. Solo existe la práctica de estar presente. Completamente presente en cada respiración, en cada paso, en cada gesto. Tanto el taoísmo como el zen gritan en silencio la misma verdad incómoda al ego humano. No estás en control, nunca lo estuviste, y tu intento de controlar la vida es lo que te aleja de ella. Lo que ofrecen no es una huida, sino una reconciliación con lo que es. Un regreso al estado de confianza que quizás tuviste alguna vez de niño, cuando todavía sabías jugar sin miedo, caer sin vergüenza, intentar sin la necesidad insana de éxito. Pero aquí es donde muchos se pierden,
porque estas enseñanzas antiguas, provenientes de culturas tan diferentes a la nuestra, parecen distantes, casi inalcanzables para la mente occidental moldeada por la razón, la lógica y la obsesión por los resultados. Y es precisamente aquí donde entra Alan Watts. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte. Imagina una época en que conceptos como Tao, Zen, Wu Wei y meditación eran vistos por Occidente con extrañeza, como si fueran meras curiosidades exóticas de culturas distantes, casi irrelevantes para la vida moderna. Fue en ese escenario donde emergió Alan Watts, no como un mero académico, no como un misionero de la filosofía oriental, sino como un verdadero alquimista de ideas. Alguien capaz de traducir no solo las palabras, sino el alma de estas tradiciones ancestrales para una audiencia que, perdida en su propia prisa y racionalidad, ya estaba comenzando a sufrir espiritualmente sin darse cuenta. Alan Watts no era un erudito enclaustrado en teorías. Era un pensador provocador, un cuestionador implacable de las certezas occidentales. Entendió que el mayor obstáculo para comprender el Tao y el Zen no era la distancia cultural, era el miedo que nuestra mente cartesiana tiene de perder el control, de ceder la ilusión del dominio absoluto sobre la vida. Watts no buscaba adoctrinar a nadie, quería liberar del peso de los dogmas, de la tiranía de los objetivos, de la obsesión por los resultados. Su misión era revelar que lo que buscamos incesantemente, la paz, la plenitud, el sentido, no está en el esfuerzo heroico de controlar el mundo, sino en el coraje silencioso de permitir que el mundo sea como es. Lo hacía con una ligereza desarmante. No había tono pesado de autoridad en sus conferencias, sino la fluidez de alguien que habla desde dentro de la experiencia. Alan Watts no ofrecía respuestas prefabricadas. Desmontaba las preguntas, arrancaba las máscaras, invitaba a la mente a tropezar con sus propios conceptos para que en el vacío que surgía algo real pudiera finalmente sentirse. Sabía que el Tao y el Zen no podían explicarse lógicamente. Entonces contaba historias. Usaba metáforas simples y poderosas como el río que fluye naturalmente, el marinero que navega con el viento, para traernos la sabiduría que siglos de civilizaciones orientales habían cultivado en silencio. Watts decía que la vida es como la música. El objetivo no es llegar al final de la canción lo más rápido posible, es bailar con ella, sentir cada nota, cada compás sin prisa, sin ansiedad. Y eso es exactamente lo que olvidamos, que la vida no es una carrera, es una danza, y que el Wu Wei, el arte de no forzar, es la música que siempre ha estado sonando, pero que muchos todavía no hemos aprendido a escuchar. Cierra los ojos por un momento e imagina un río vasto, poderoso, que fluye con una fuerza antigua que arrastra todo a su paso. Piedras, hojas, troncos, peces, la tierra misma. Ahora imagina a una persona sumergida en ese río, intentando desesperadamente nadar contra la corriente. Cada movimiento es una lucha. Cada intento de avanzar es obstaculizado. El cuerpo se cansa, los músculos se tensan, la mente entra en pánico. Y cuanto más lucha, más se aleja de cualquier posibilidad real de paz. Esta imagen es exactamente lo que Alan Watts usaba para describir el sufrimiento humano. La metáfora del río no es solo hermosa, es brutalmente verdadera. Revela que el sufrimiento que experimentamos en la vida rara vez es causado por las circunstancias en sí mismas. Casi siempre el sufrimiento surge de nuestra resistencia a lo que es. Pierdes un trabajo, una relación termina, un plan sale mal. Y en lugar de aceptar la realidad y buscar fluir con ella, te aferras a lo que ya se fue. Te desesperas intentando retener lo que inevitablemente se escapa, como alguien tratando de sostener agua entre las manos. Watts explicaba que la vida, como el río, tiene su propio ritmo, su propia inteligencia. No necesitas empujar la vida, no necesitas controlarla, solo necesitas aprender a confiar en su flujo. Esto no significa aceptar pasivamente todo lo que ocurre. Significa actuar en armonía con las fuerzas que están más allá de tu control.
Así como el surfista aprende a leer las olas, no para dominarlas, sino para danzar con ellas. Cuando luchas contra la realidad, creas tensión. Esta tensión se acumula en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Vives en un estado de guerra contra la vida, contra los demás, contra ti mismo. El resultado es predecible. Ansiedad crónica, frustración, resentimiento, una sensación de impotencia. Y lo más cruel es que en algún nivel sabes que te estás hundiendo, pero el miedo a soltar el control es incluso mayor que el miedo a seguir sufriendo. La metáfora del río, sin embargo, lleva consigo una promesa silenciosa, que existe otra manera de vivir, una manera que no requiere lucha constante, una manera en la que, al soltar el control, no te pierdes, te encuentras. Cuando dejas de resistir, descubres que el río de la vida no es tu enemigo, es tu aliado. Te está llevando a lugares que tu mente nunca podría haber planeado. Pero para eso se necesita coraje. Coraje para confiar en lo desconocido. Coraje para abandonar la ilusión de seguridad que ofrece el control. Te han entrenado para creer que todo lo que quieres lograr en la vida requiere esfuerzo implacable, sacrificio extremo, control absoluto. Desde niño escuchaste frases como «no te rindas», «quien quiere puede», «el mundo es de los fuertes». Creciste creyendo que si no estabas siempre luchando, planeando, corrigiendo, forzando, algo terrible ocurriría. Quizás todavía no lo has notado, pero esta creencia creó una prisión invisible dentro de ti. Una prisión de tensión constante, de miedo disfrazado de ambición, de ansiedad pintada con los colores de la determinación. Alan Watts lo vio con claridad. Entendió que Occidente, al idolatrar el esfuerzo y el control, ha construido una civilización neurótica donde las personas corren todo el tiempo sin saber hacia dónde van. Donde el hacer se volvió más importante que el ser, donde cada momento de calma es visto con sospecha como si la inactividad fuera una amenaza, un error, una debilidad que corregir. Vivimos en sociedades que veneran el exceso. Exceso de productividad, exceso de información, exceso de objetivos. La vida se convierte en un proyecto interminable que gestionar, optimizar, maximizar. Y en esta búsqueda insana de control, te alejas cada vez más de ti mismo. Te conviertes en un extraño dentro de tu propia existencia. ¿Has notado esto? ¿Alguna vez sentiste esa sensación de hacer todo bien, estudiar, trabajar, producir y, sin embargo, cargar un vacío insoportable, como si algo esencial faltara? Falta. Y ese algo es la conexión con el flujo natural de la vida, con el Tao. Con aquello que no puede forzarse, solo vivirse. Pero la mente condicionada por el control no acepta esta realidad. Teme lo imprevisto, lo inesperado, lo desconocido. Quiere garantías. Y para eso construye rutinas sofocantes, objetivos rígidos, estrategias que intentan eliminar toda incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre es una parte esencial de la vida. El misterio es parte de la belleza de estar vivo. Al intentar eliminar lo imprevisto, también eliminamos la magia, la sorpresa, la verdadera espontaneidad que hace que la vida valga la pena. Watts advertía: cuanto más intentamos controlar la vida, más nos separamos de ella. Es como intentar capturar la fragancia de una flor encerrándola en una cámara hermética. Preservas la forma, pero pierdes la esencia. Pero existe una salida, una manera de romper estas cadenas invisibles, de volver a vivir con ligereza sin tener que abdicar de la responsabilidad, pero liberándose del peso innecesario del control ilusorio. Te han entrenado para creer que todo lo que quieres lograr en la vida requiere esfuerzo implacable, sacrificio extremo, control absoluto. Desde niño escuchaste frases como «no te rindas», «quien quiere puede», «el mundo es de los fuertes». Creciste creyendo que si no estabas siempre luchando, planeando, corrigiendo, forzando, algo terrible ocurriría. Quizás todavía no lo has notado, pero esta creencia creó una prisión invisible dentro de ti. Una prisión de tensión constante, de miedo disfrazado de ambición,
de ansiedad pintada con los colores de la determinación. Alan Watts lo vio con claridad. Entendió que Occidente, al idolatrar el esfuerzo y el control, ha construido una civilización neurótica donde las personas corren todo el tiempo sin saber hacia dónde van, donde el hacer se volvió más importante que el ser, donde cada momento de calma es visto con sospecha como si la inactividad fuera una amenaza, un error, una debilidad que corregir. Vivimos en sociedades que veneran el exceso. Exceso de productividad, exceso de información, exceso de objetivos. La vida se convierte en un proyecto interminable que gestionar, optimizar, maximizar. Y en esta búsqueda insana de control, te alejas cada vez más de ti mismo. Te conviertes en un extraño dentro de tu propia existencia. ¿Has notado esto? ¿Alguna vez sentiste esa sensación de hacer todo bien, estudiar, trabajar, producir y, sin embargo, cargar un vacío insoportable, como si algo esencial faltara? Falta. Y ese algo es la conexión con el flujo natural de la vida, con el Tao, con aquello que no puede forzarse, solo vivirse. Pero la mente condicionada por el control no acepta esta realidad. Teme lo imprevisto, lo inesperado, lo desconocido. Quiere garantías. Y para eso construye rutinas sofocantes, objetivos rígidos, estrategias que intentan eliminar toda incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre es una parte esencial de la vida. El misterio es parte de la belleza de estar vivo. Al intentar eliminar lo imprevisto, también eliminamos la magia, la sorpresa, la verdadera espontaneidad que hace que la vida valga la pena. Watts advertía: cuanto más intentamos controlar la vida, más nos separamos de ella. Es como intentar capturar la fragancia de una flor encerrándola en una cámara hermética. Preservas la forma, pero pierdes la esencia. Pero existe una salida, una manera de romper estas cadenas invisibles, de volver a vivir con ligereza sin tener que abdicar de la responsabilidad, pero liberándose del peso innecesario del control ilusorio. Hablar del Wu Wei en teoría puede parecer encantador, casi poético. Pero ¿cómo vivir el Wu Wei en un mundo que exige prisa? ¿Cómo actuar en armonía con el flujo de la vida mientras eres bombardeado diariamente por demandas, objetivos, notificaciones y expectativas interminables? Esa es la pregunta real. Aplicar el Wu Wei en el mundo moderno no significa abandonar tus responsabilidades ni dejarlo todo para aislarte en una montaña. Ese es el error que muchos cometen cuando escuchan hablar del no esfuerzo, confundiéndolo con apatía o negligencia. El Wu Wei es actuar, sí, pero desde un lugar diferente. Un lugar de conciencia, de atención, de sintonía con lo que es real y posible en ese momento. Y no desde un intento frenético de forzar resultados que no pueden controlarse. En la práctica, el Wu Wei comienza con un gesto de humildad. Reconocer que no gobiernas el universo, que hay fuerzas más grandes que tú actuando todo el tiempo, y que tu verdadero poder no reside en luchar contra ellas, sino en aprender a escucharlas, a sentirlas, a danzar con ellas. Esto requiere desacelerar, respirar, observar antes de reaccionar, dejar de actuar por impulso, empujado por el miedo a quedarte atrás y empezar a actuar en alineación con lo que verdaderamente importa. En la vida cotidiana, el Wu Wei es elegir la calidad sobre la cantidad, preferir la profundidad sobre la prisa, saber que a veces la mejor acción es la pausa. Es el coraje de decir no a actividades, compromisos y obligaciones que solo existen para alimentar un ego hambriento de validación. Es silenciar el ruido externo para escuchar el susurro interno. El que siempre ha estado ahí guiándote, pero al que nunca tuviste el tiempo ni el coraje de escuchar. El Wu Wei también se manifiesta en la capacidad de confiar en los ciclos naturales de la vida. Hay momentos de acción y momentos de espera, momentos de florecimiento y momentos de retiro. Pero nuestra cultura, obsesionada con el crecimiento ininterrumpido, nos hace creer que detenerse es fracasar. Alan Watts nos recuerda que incluso el invierno tiene su papel esencial en el ciclo de la naturaleza, y
y que a veces el mayor progreso que puedes hacer es simplemente permitirte estar donde estás sin intentar apurar el próximo capítulo. Practicar el Wu Wei en el mundo moderno es, por lo tanto, un acto de rebelión consciente. Es nadar contra la corriente de la ansiedad colectiva, no para superar a los demás, sino para no perderte a ti mismo. Es revertir la lógica de la escasez que dice que nunca eres suficiente, nunca tienes suficiente tiempo, nunca haces suficiente, y reconectar con la lógica de la abundancia natural, que simplemente ser ya es completo. Pero vivir así requiere vigilancia, porque la vieja programación, la del control, la prisa, el exceso, intentará jalarte de vuelta todo el tiempo. Te susurrará que estás quedándote atrás, que necesitas hacer más, lograr más, demostrar más. Y es en esos momentos cuando tendrás la oportunidad real de elegir. Repetir el patrón de la resistencia o confiar en el flujo del Tao. Llega un momento en la vida en que necesitas tomar una decisión fundamental. O sigues forzando, luchando, insistiendo en nadar contra la corriente hasta que tu cuerpo y tu alma queden exhaustos. O finalmente decides soltar. Entendiendo que la vida no es una batalla que ganar, sino un misterio que vivir. Alan Watts dijo que la paradoja de la verdadera transformación es que no ocurre cuando fuerzas los cambios, sino cuando dejas de resistir lo que ya está intentando emerger dentro de ti. Cuando dejas de forzar, creas espacio. Espacio para que la vida te sorprenda. Espacio para que surjan nuevas oportunidades que nunca podrías haber planeado. Espacio para reconectarte con tu intuición, con tu cuerpo, con el flujo silencioso del Tao que siempre te ha estado guiando. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras en cualquier momento. La verdadera libertad es estar tan profundamente alineado con la vida que tus acciones se convierten en extensiones naturales de lo que la realidad demanda. Es actuar sin ansiedad, crear sin presión, amar sin miedo. Es dejar de ser un gestor desesperado de tu propia existencia para convertirte en un participante consciente en la danza infinita de la vida. Antes de que te vayas, quiero proponerte algo. Detente un momento y observa. ¿Cuál es el área de tu vida donde estás forzando más hoy? ¿Dónde sientes que estás nadando contra el río, luchando contra algo que quizás solo necesita ser aceptado, entendido o simplemente permitido? Escríbelo en los comentarios. Comparte dónde está tu mayor lucha hoy. A veces solo reconocerlo ya es un paso gigante hacia la libertad. Y recuerda, la transformación que buscas no viene cuando controlas más. Viene cuando confías más. Cuando dejas de luchar contra la corriente y empiezas a navegar con ella. El río siempre supo hacia dónde va. Quizás es hora de que confíes en él.